Hermano, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, para considerar el tema, el principio de la sabiduría, para hablar de lo que menciona el contexto general de la Biblia referente a este tema, el principio de la sabiduría. Como sabemos, la inteligencia es distinta a la sabiduría, la prudencia es distinta a la sabiduría, la astucia es distinta, la sagacidad es distinta, son palabras que tienen distinto significado. Hablando de la inteligencia humana, tenemos todos el intelecto, le ha servido al hombre para vivir mejor, en el sentido de tener esa destreza, esa habilidad para resolver los problemas, porque pues se vive mejor cuando no hay problemas, y también para hacer cosas que a lo largo de la vida humana han servido para mejorar nuestra vida, para hacerla más cómoda. Para eso nos ha servido la inteligencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos tenemos el intelecto, que es distinto a lo que es la sabiduría. Para la sabiduría hay un principio, como dice el propio versículo. La única manera de entrar a la sabiduría, el único principio es el temor de Dios, el temor de Jehová. No hay otra manera de acceder a la sabiduría más que por medio del temor de Dios. También para la inteligencia, para el intelecto, pues hay un principio también. Todo tiene que ser un principio, no vamos a ser inteligentes de la noche a la mañana. Tampoco vamos a ser sabios de la noche a la mañana por nuestros propios medios. Pero hablando de la inteligencia para poder acomodarlo a lo que es la sabiduría, por ejemplo, aquí está nuestro hermano Gerardo. Su intelecto le ha dado para hacer obras de su trabajo, pero pues fue aprendiendo poco a poco, no nació así. Se inclinó por eso porque es su gusto. Pero tal vez si yo me pongo a estudiar su trabajo, a lo mejor llegue a ser un 10 o 20% de lo que él hace, porque también debe de gustarle también, no nada más porque uno quiere hacer algo y lo va a lograr, tiene uno que gustarle. Hablando de lo que es la inteligencia, ciertas profesiones, ciertos oficios tienen que ser de gusto. Y en principio creo que de eso es el gusto, el principio de una profesión o de un oficio es el gusto que tiene aquella persona para realizar o para llegar a que se llegue a la consumación de lo que desde un principio le ha gustado. Algunos dejamos la escuela porque nos gustó otra cosa y ahí estamos todavía, pero es por gusto, y poco a poco uno va aprendiendo más y más de lo que nos gusta, de lo que hacemos. También la sabiduría tiene un principio, no es algo mágico tampoco, algo tenemos que hacer. Por eso vamos a titularle el principio de la sabiduría y lo vamos a manejar bajo la pregunta: ¿qué es necesario para tener el principio de la sabiduría? Si no se tiene el principio de la sabiduría, pues no se tiene nada. Es imposible tener la sabiduría si no entramos al principio. No se puede brincar, no puede uno llegar quitando a lo que nos acerca a Dios. Es como querer llegar al cielo sin querer pasar por la puerta que es Jesucristo. No podemos excluir a Jesús y llegar al cielo. No podemos tener sabiduría, que es algo distinto a la inteligencia. La sabiduría, así como la inteligencia nos ha servido a nosotros para vivir mejor, a veces la prudencia también, para no meternos en problemas, eso es la inteligencia, el intelecto. La sabiduría nos va a ayudar para vivir mucho mejor, más placentero en este tiempo y en el tiempo venidero, en la eternidad. Si no se tiene la sabiduría, tal vez no lleguemos a lo que es la vida. ¿Qué es necesario tener para acceder al principio de la sabiduría? Dice el proverbio, yo creo que es de los más conocidos o más leídos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y nos habla de los contrastes, el insensato y el sabio. Jesucristo nos habla también de un contraste, de algo, de polos opuestos. Aquel que escucha y hace las palabras que Dios dijo lo compararé a un hombre prudente. Y aquel que escucha las palabras pero no las hace lo compararé a un hombre insensato. Me supongo que nosotros queremos vivir tranquilamente en la tierra. Queremos ser felices en la tierra, aunque nuestra inteligencia nos lo dé para eso, porque podemos tener trabajo, podemos tener un negocio, podemos tener algún bien material que hace la vida más llevadera, pero es mucho más todavía la sabiduría. Que en nuestras manos tenemos la inteligencia de un hombre que diseñó un celular, que es muy inteligente ese celular, y es más inteligente que lo diseñó, obviamente. Y eso nos hace la vida más llevadera, queremos buscar algo y inmediatamente sabemos lo que significan ciertas cosas. Pero la sabiduría es para darnos una buena vida feliz. Pero algo es necesario hacer. Es necesario, primeramente, tener temor de Dios en la adoración. Primeramente, es necesario tener temor de Dios en la adoración. Ya sabemos lo que es el temor de Dios, un temor reverente, un respeto a Dios, un respeto sublime, un respeto completo, pleno a lo que es Dios, a lo que representa Dios, a lo que Dios hace, a lo que es Dios en su esencia misma. Para tener sabiduría nosotros tenemos que mostrar un respeto en la forma en que le adoramos, tanto de manera congregacional como de manera individual. Si nosotros mostramos un alto respeto en la adoración a Dios, vamos a ser sabios. Pero si no mostramos respeto en la adoración a Dios de manera congregacional y de manera individual, vamos a caer en la insensatez. Y esa insensatez nos va a hacer que torcemos el camino, nos desviemos completamente y vamos infelices aquí en la tierra, y vamos infelices y no lleguemos a la eternidad. Por ello es necesario tener temor reverente. Yo llego, me siento, no lo digo yo, lo digo en tercera persona. Nos sentamos pues, para decirlo en plural, nos sentamos y mostramos un respeto sublime a Dios, a lo que se hace en el servicio de adoración. Ya sabemos qué es la adoración, cómo adoramos a Dios. Lo adoramos bajo 5 principios, que cada principio del cual adoramos a Dios tiene una gama amplia de significado. Lo adoramos primeramente, hoy fue por medio de los cantos, primeramente, la oración, el mensaje, la comunión y la ofrenda. Esos son los 5 actos de adoración, que ya se lo saben porque eso es lo que se da en el evangelismo. Cuando se completa el evangelismo, que la segunda parte del evangelismo es la más larga, la más extensa y con la más proteína, porque se enseña lo que es la doctrina de la Iglesia de Cristo, para saber por qué se hacen ciertas cosas, para saber por qué cantamos y no tocamos, para saber por qué ofrendamos y no diezmamos, para saber por qué nos reunimos el primero de la semana, para saber por qué la predicación, qué se debe de hacer la predicación, para saber por qué se debe de orar uno solo y no todos. Eso se dice cuando nos hemos bautizado, nos dan toda esa enseñanza que dura un buen tiempo. Tenemos que pues tener temor de Dios en la adoración, tanto congregacional como individual. Estamos ante la presencia de Dios en este momento. Cuando le estamos adorando a Dios, tenemos que tener mucho respeto a Dios. Lo que se haga no es que nos guste o no nos guste. Puedo no estar de acuerdo en una cosa o en otra cosa. No vengo a que me guste, yo vengo a adorar realmente. Puede haber inconformidades en la forma de apreciación o de recepción o de percepción, pero no puedo decir no me gustó. No puedo mencionar eso, porque yo vengo primeramente a adorar a Dios y tengo que mostrar un respeto total. Lamentablemente la tecnología ha invadido gran cantidad de nuestro psique, de nuestro pensamiento, de modo que aunque estemos adorando a Dios no dejamos el celular, no dejamos las redes sociales que nos han atrapado, y eso es una falta de respeto a Dios, porque tenemos que tener sensatez, sabiduría, y la sabiduría implica que yo cuando esté adorando a Dios demuestre un respeto máximo a Dios y no esté pensando o
no esté viendo algo que no debo de ver, y no esté pensando que fuera de aquí, sino que esté completamente consagrado, al menos la hora congregacional en la que se adora a Dios, estar completamente entregado a Dios, para poder tener sabiduría. A veces no entendemos muchos conceptos de la vida y muchas cosas que nos pasan porque no somos sabios. ¿Por qué no somos sabios? Porque le falta el respeto a Dios. Porque obviamente la sabiduría Dios nos la va a dar, Dios no la voy a cosechar, no la voy a adquirir. La sabiduría no se adquiere, la sabiduría Dios la da. El Salmo 19 dice que el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Dios es el que nos hace sabios, pero para ser sabio tiene que haber algo, y ese algo tiene que ser que yo muestre respeto a Dios. Si estoy en esta hora, tengo que quitarme de todas las cosas que hay en mi vida ordinaria, y tengo que mi corazón completamente a Dios para poder tener sabiduría y poder discernir las cosas que se me presentan en la vida. Si no, es imposible que llegue yo a tener sabiduría si no muestro un respeto en la adoración a Dios. No redes sociales, no celular, solamente que esté uno al pendiente de un hermano o de un familiar enfermo, pues sí, pero no redes sociales, porque estamos ante Dios y mostremos respeto total y absoluto a Dios, no alejado en la mente. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Busquemos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 16. Nos dice, parafraseado, pero ustedes búsquenlo en su Biblia. Fijaos, o fíjense cómo andan, dice Pablo, fíjense cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice Efesios. De modo que yo tengo que estar aquí, lo digo en tercera, pero bueno, tenemos que estar aquí aprovechando el tiempo para ser sabios. Ese aprovechar el tiempo significa que yo esté adorando a Dios como debe de ser. Yo tengo que adorar a Dios como debe de ser, no como yo quiero, como Dios me lo ha estipulado que yo lo debo de adorar. Y tengo que aprovechar el tiempo que tengo para adorar a Dios, porque puede ser que mañana ya no tenga ese tiempo, puede ser que en la tarde ya no tenga ese tiempo, y el tiempo que tuve para adorar a Dios lo he desperdiciado en algo que no me ha traído ningún provecho y que tal vez pude haber hecho en otro horario. Pero en este horario en el que se ha designado la iglesia, los varones han determinado el servicio de adoración de tales horas a tales horas, tengo que yo mostrar un respeto congregacional en la adoración y también obviamente en lo individual, porque tengo que aprovechar el tiempo, porque los días, dice ahí, las escrituras son malos. Lo que está pasando en el mundo es algo lamentable. Lo que está pasando en el mundo es algo que va poco a poco, como estaba escrito en la carta de Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos malos y que cada vez se van a hacer más malos, porque los hombres van a ser amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, van a ser desobedientes a sus padres, van a deshonrar a Dios y todo lo que dice ahí, y que esto lo estamos viendo. De modo que si yo no aprovecho el tiempo para adorar, para consagrarme a Dios, entonces esas situaciones, esas cuestiones que están pasando en la vida me van a absorber, me van a absorber, me van a llevar, y un día me voy a lamentar. La idea de la palabra, hermanos, Dios nos da un propósito para el mensaje, es de que no estemos algún día lamentándonos en el tormento eterno, no estemos como el rico que queramos casi pidiéndole a Dios que regrese, no estemos como algunas cuestiones que hemos escuchado por ahí, reflexiones nos indican, como cuando aquel joven, una reflexión de aquel joven que se ponía mucho antes aquí en Semana Santa, que tenía 17 años y que le pedía a Dios que le diera una oportunidad, y que ahora sí voy a ser el mejor chofer del mundo, te lo prometo, que no sé qué tanta cosa. Dios nos dice, yo no quiero que ustedes, mis hijos, que están aquí, si están aquí van a estar enteramente consagrados, no se estén arrepintiendo de que, ¿por qué no aproveché el domingo 21 de julio del año 2024? Ahí pude haber aprovechado para adorar a Dios. Yo morí el 22 de julio y ¿qué cuenta le voy a dar a Dios? Si el tiempo que tenía que determinado para congregacionalmente adorarlo, lo utilicé yo para redes sociales, que lo pude haber hecho en mi casa, pero ahí estoy yo porque me absorbió, porque me ganó, y porque el chisme, y porque a ver qué dice, y a ver si me contestó, y a ver la reacción. Y tengo que ver la reacción de Dios, no la reacción de la gente. ¿Cómo estará Dios en
Porque Dios dice, yo adoradores tengo por todo el mundo, pero ustedes no tienen a Dios, no tienen dioses más que a mí. Ustedes me pueden perder a mí, pero yo no voy a perder adoradores, porque de hecho ya tengo adoradores allá, ya los tengo, y ustedes todavía no tienen a mí completamente, me pueden perder. Quien pierde nada más son nosotros, Dios no. Dios va a completar su reino, va a completar su pueblo que le adore, y se acabó el asunto, pero estaremos nosotros allí. Esa es la idea, y Dios quiere, cuando nos habla, Dios nos dice, yo no quiero que padezcan, quiero yo la muerte limpia, yo no la quiero la muerte ustedes tampoco, quiero que procedan arrepentimiento, si no han aprovechado bien el tiempo para adorarme, quiero que lo aprovechen, y que se arrepientan, y que el día que estén aquí estén consagrados, porque yo quiero personas, almas consagradas a mí, no quiero personas que estén nada más aquí en el asiento, pero su mente esté en las cuestiones mundanas, sino que esté en las cuestiones espirituales. Por eso tenemos que mostrar un respeto máximo si queremos tener sabiduría, porque Efesios nos dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es sabios? Aprovechando bien el tiempo. ¿Y cómo se aprovecha bien el tiempo? Estando en las cosas de Dios, no estando en las cosas del mundo. El mundo se va a acabar, ya sabemos, y nada lo vamos a llevar. Nosotros podemos llevar la gracia de Dios, y debemos de adorarle, hermanos, como se debe adorar. La vida ya está dicha. Nosotros no vamos a reinventar la vida. Olvidémonos de las cosas mundanas, olvidémonos de las frases mundanas. La vida está inventada, la vida ya está establecida. Nadie va a cambiar la vida, nadie, porque la vida ya está como debe de ser. Lo único que tenemos que hacer es acoplarnos a lo que ya está establecido. Haga de cuenta que es como un joven que va a la escuela. Cuando va a entrar a la escuela, ya están las reglas establecidas. No las va a ir a cambiar, no las va a modificar. Así es la vida también para nosotros. Nosotros tenemos que adorarle a Dios como se debe. ¿Cómo se debe? Como está establecido desde el principio de la humanidad. Desde que Dios diseñó el plan, Dios diseñó cómo debemos adorar. A veces toma uno con incrédulos, y sobre todo con los jóvenes. En cierta ocasión platicaba yo con una joven, y de los que critican a Dios, de los que cuestionan mucho a Dios. Pero ¿por qué Dios, si no le adoras, te manda un castigo? ¿Por qué Dios? O sea, tienes que entregarle todo a Dios para que no te castigue. Entonces Dios no es amor. Entonces, ¿por qué dicen que, o sea, a Dios, o sea, Él dice, o me cumples o te vas al infierno? Pues, ¿cómo está eso? O sea, ¿por qué Dios es así? Y yo le digo, es que la vida ya está establecida. Tú no la vas a modificar, no la vas a reinventar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que está establecido. ¿Okay? Tú tienes un novio o te casas. Se lo dije a una joven. Tú tienes un novio o te vas a casar. ¿Tú quieres que ese novio o tu esposo te ame? Que me ame. Como él quiera. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? ¿Quién dijo cómo se debe de amar? O tú lo inventaste, no, cómo se debe de amar. ¿Y cómo se debe de amar? Tú pusiste las reglas, ¿cómo se debe de amar? No, entonces, la vida está establecida. A ver, ¿por qué no aceptas tú que tu esposo te ame siendo infiel? No, ¿por qué me vas a ser infiel? Si me ama, si me es infiel es que no me ama. ¿Y quién te lo dijo eso? A ver, ¿dónde está eso que si te es infiel no te ama? ¿O es que así debe de ser? ¿Y quién dijo que así debe de ser? La vida ya está establecida. Ya. Los incrédulos le cuestionan a Dios, pero Dios hace lo mismo. A ver, tú eres incrédula o tú eres incrédulo y tú quieres que te correspondan para que tú correspondas de la misma manera. También así es Dios. ¿Por qué vemos a Dios como que podemos hacerle cualquier cosa? También es Dios. A ver, tú estás casada, tienes a tu esposo. Tú sabes que tu esposo viene de una infidelidad. ¿Lo vas a recibir con un beso? Dice, no, hombre, ¿por qué? Y cuando uno llega a la iglesia y que uno va a adorar a Dios y que Dios sabe que venimos de una infidelidad, ¿por qué queremos que Él nos reciba? ¿Por qué queremos que Él nos bendiga? Es lo mismo. Si tú no eres capaz de recibir a tu esposo, a tu novio, con que Él venga, ¿por qué crees que Dios sí? O sea, Dios es menor que tú. O sea, Dios no podemos degradar, o podemos hacer cualquier cosa. Al fin de cuentas es Dios y tiene que aceptarnos como seamos. ¿Por qué tú no aceptas a tu esposo así? Porque así no debe de ser. También las cosas con Dios así no deben de ser. Si tu esposo te falla, ¿le prepararás la mejor comida? No, ¿cómo le voy a preparar la mejor? Más ni le hablo. Y queremos que cuando yo le falle a Dios, queremos que sí Dios me escuche, me ponga atención y me resuelva mis problemas.
aceptaría, ni más. Si tú sabes que tu esposo es infiel, le sacas las maletas y no dejas entrar a tu casa. Dios no nos cierra la puerta aquí, a pesar de que saben que algunos venimos de infidelidad. Estando con el mundo no nos cierra las puertas. Estamos aquí presentes, tampoco queramos que nos reciba con flores. Queramos que la palabra nos redarguya y empiece a cambiarnos a nosotros, decir, a ver, ponte en esta posición. ¿Por qué? Porque debemos adorar como se debe. Entonces yo puedo faltarle respeto a Dios, hermanos. Podemos faltar respeto a Dios y luego queramos que Dios nos dé sustento, nos cuide, nos dé salud y que sigamos fallándole a Dios. ¿Ustedes creen que eso es posible? Entonces Dios es cualquier persona, Dios es cualquier ser, Dios no es el omnipotente, el que tenemos que respetar. Consideramos a un Dios como Él tiene que aguantar, como cuando la mujer aquella o el hombre aquel que sabe que su esposo es infiel a su esposa, la gente que dice, pobre que no sabe por qué, pobre de cada, y más palabras que dice. Entonces a Dios podemos decirle eso. Dios no es así. Por eso tenemos que mostrar un respeto total y absoluto para ser sabios aquí en la tierra. Y cuando uno encuentra esa sabiduría, uno se da cuenta que ya todo está establecido. Uno se da cuenta que ya todo está hecho y que solamente tenemos que hacer las cosas como deben ser. Llenar eso. Pues aquí están los huecos en los que tiene uno que llenar. Adoras a Dios así, le sirves a Dios así, le piensas a Dios así. Tú vas a estar con Dios así y nada más tenemos que estar llenando eso. Pero si yo dejo eso vacío y nada más le pido a Dios, es como el ejemplo que le puse a esta joven y que se quedó pensando, no va a cambiar cada quien. Pero le dije, si tú siendo un ser humano que eres polvo, que es lo que somos, ni siquiera somos tierra, somos polvo. Si tú siendo un ser humano o un simple ser humano exiges que se te dé a ti lo mejor, imagínate Dios, que es toda santidad, que es toda perfección, que es toda divinidad, que es todo omnipotente, omnipresente, que tiene todas las cualidades divinas. Imagínate Él. Si tú pides eso, pues imagínate cómo es Dios. Porque a veces pedimos y queremos cosas y que no nos va a dar Dios. Queremos ser sabios, queremos tener sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo respeto a Dios y tiene que haber algo. Entonces Dios me va a bendecir. Entonces Dios me va a ayudar. Pero ¿cómo Dios me va a bendecir, hermanos? ¿Cómo lo va a bendecir Dios si yo soy infiel? Si yo no estoy adorando a Dios cuando vengo aquí. Si no cumplo con los mandamientos. Si mi mente está en otro lado. A ver, ¿cómo Dios me va a dar todo? ¿Cómo va a dar manos llenas? Si quién estoy dando yo a Dios para que Él para que haga así. Mira, mi hijo, quién sabe qué está pensando, pero bueno, te voy a dar. ¿Será así Dios? ¿Así pensamos que es Dios? ¿O será que no conocemos a Dios? ¿O será que estamos como Faraón? Cuando fue a Aarón y Moisés le dijo, Jehová nuestro Dios nos ha dicho que caminemos 3 días y le adoremos. ¿Qué dijo Faraón? ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no lo conozco. Conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos cómo es Dios. Ubiquemos cómo somos nosotros y qué queremos. Porque queremos lo mejor. Cuando pedimos lo mejor. Porque nos sentimos que así debe de ser. Y Dios es sublime. Dios es lo máximo. Y a Dios tenemos que darle lo mejor si es que queremos también nosotros. Porque en la vida así es. La vida así es. El que no trabaja, no tiene. Porque uno decía esa persona, bueno, o sea, para que tú tengas tienes que hacer algo. O sea, es que así está la vida. A ver, no comas nunca. ¿Qué va a pasar? Pues me voy a enfermar. No comas. O sea, para que tú tengas algo tienes que hacer algo. A ver, no duermas, pues no tomes agua, no trabajes, no tengo nada. Así es, quieres tener algo, tienes que hacer algo. Queremos tener algo de Dios, tenemos que hacer algo. ¿Qué es eso? Adorarle a Dios como se debe. Eso es lo que debe de ser el principio de toda su vida. Quiero ser feliz aquí en la tierra, tengo que mostrar un respeto máximo y absoluto a lo que es Dios. Si no, voy a vivir de forma insensata, de forma mi necedad me va a ganar y no voy a vivir como sabios y como prudentes. Es necesario, hermanos, tener temor a Dios, a los mandamientos de Dios. Punto número 2. Es necesario tener temor a Dios en los mandamientos, es decir, mostrar un máximo respeto a la obediencia, a lo que Él ya dejó, que es su mandamiento. Porque
Ese es el principio de la sabiduría. Respetar los mandamientos de Dios. Cuando uno vive aquí en la tierra, sobre todo por acá a este lado, cuando uno conduce para este lado, bueno, donde hay vías de tren, hay un stop, hay una barra, no nomás un stop, no nomás un semáforo, bueno, un alto gigantesco, y luego está también un semáforo, y luego está también una barra también. Tres cosas para que el vehículo se detenga. Pero si yo soy insensato y veo el tren y me brinco y me lleva el tren, no, ¿de quién fue la culpa? De no ser sabio o no respetar un mandamiento, un límite, porque eres el transgresor. Lo mismo me pasa con Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué a Dios le puedo fallar sus mandamientos? Puedo pisotear sus mandamientos y sentir que no me pasa nada. Si un simple agente de tránsito, lo digo con esa simpleza por lo que es Dios, si yo me paso un alto y está ahí, me va a parar, porque estoy infringiendo un mandamiento. ¿Cuánto más Dios infringe los mandamientos? Y luego somos cristianos, leemos la Biblia, tenemos años y no aprendemos, y no aprendemos, y no aprendemos. ¿Qué le pasó a Miriam o a María, la hermana de Aarón, cuando murmuró? No fue sacada del campamento y Dios le mandó la lepra por haber desobedecido. ¿Qué le pasó a Jonás, hermanos? Cuando desobedeció la voz de Dios de ir a Nínive. ¿Qué dijo Jonás a Nínive? ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? Y uno, ¿quién es para cuestionar a Dios? ¿Y qué le pasó? ¿Acaso Dios le dijo, está bien, no vayas a Nínive, vete a Cancún, pues allá, ve a predicar allá? No estoy siendo sarcástico, no. Nomás quiero hacer un panorama más amplio y hacer una visualización más amplia de lo que no es Dios y de lo que tal vez nosotros pensamos que es Dios. Jonás incumplió con Dios y fue tragado por un gran pez, cuyo gran pez existe en la actualidad. Nosotros no obedecemos a Dios, vamos a ser tragados por un gran pez en el sentido figurado, de modo que aquello que emprendamos no nos va a resultar y no vamos a poder salir de ese cuarto, no vamos a poder salir de ese bache porque hemos desobedecido a Dios. Pero si yo pienso que incumpliendo los mandamientos de Dios, fallando los mandamientos de Dios, que me va a dar un reverendo cacahuate, como coloquialmente dicen, si la Biblia dice no dejes de congregarte y a mí no me importa, yo dejo de congregarme, no espere lo mejor para mi vida. No espere que voy a vivir sabiamente, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es decir, mostrar un temor reverente a los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos. Le dijo Dios a Adán en Génesis 3:17, y le dice, por cuanto, y le dice por qué, por cuanto oíste la voz de tu mujer y obedeciste la voz de tu mujer, dice, por cuanto hiciste eso, entonces maldita será la tierra por tu culpa, y ahora vas a trabajar, y ahora vas a sudar por tu culpa. Es decir, uno piensa que uno puede ser lo que sea y Dios le va a dar a uno todo. Y la gente, los infiernos dicen, pues es que Dios así, tú también eres lo mismo. A ver, tú, si tuvieras una fábrica, si tuvieras una empresa y tienes trabajadores, y tú estás viendo que los trabajadores no hacen nada, ¿les pagarías? No, ¿por qué los voy a correr? ¿Y Dios qué? O sea, Dios, podemos no hacerle nada, Dios nos mantiene como sus hijos, Dios nos va al cielo. No, en la Biblia encontramos un sinfín de ejemplos en forma inmediata que ha pasado y que tenemos que aprender, pero no aprendemos. Tenemos que aprender, porque a veces como que decimos que Dios le va a pasar esto y no le va a pasar. Porque Dios no es como nosotros somos padres pasarones y Dios no. Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama. Porque Dios al que ama disciplina y asunta todo que recibe por hijo. Pero ahí está la consecuencia de la situación cuando Adán le valió un cerbete el mandamiento de Dios y obedeció, en vez de obedecer la voz de Dios, obedeció la voz del hombre. Entonces Dios le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? ¿La maldición o acaso buscamos la bendición? ¿Cómo vamos a obtener la bendición? Siendo obedientes a los mandamientos de Dios. Solamente y nada más de esa manera, siendo obedientes a los mandamientos de Dios. Dice allá el libro de Deuteronomio, se lo voy a leer, Deuteronomio 28. Nosotros ahí ya no lo sabemos. Deuteronomio 28, cuando habla de las consecuencias de la obediencia, dice ahí la Biblia, y no hay falla con Dios, no hay falla. Más que nosotros nos dejamos llevar por ciertas corrientes de que Dios es amor y haga uno lo que le haga, Dios nos va a dar, y así no es.
Dice de Deuteronomio capítulo 28, dice a partir del 15 dice consecuencias de la desobediencia, dice. Pero solamente vamos a leer ahí en el versículo 45, 47 y 48. Nada más. Y ahí, si quieren ver todas las consecuencias de la desobediencia, ahí está. Y sigue vigente todavía. Dice el versículo 45: y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. No guardas los mandamientos, entonces viene para ti una persecución, viene para ti una maldición por no guardar los mandamientos. Dice el versículo 47 y 48: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y aquí nos amplía todavía. Yo puedo servir a Dios, pero si lo sirvo con molestia, tampoco me sirve. Tiene que ser, no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y a veces no oímos la voz de Dios, pero sí oímos la voz del enemigo y le servimos al enemigo. Nos volvemos a ser esclavos del enemigo, esclavos del chisme, esclavos de la murmuración, esclavos de la crítica, esclavos del señalamiento, y somos esclavos por no obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado para que seamos sabios, Es necesario pues tener temor a Dios en los mandamientos, y hay que cambiar esa insensatez. La insensatez nos va a llevar a la maldición. Lo último, así rápido, es necesario tener temor a Dios en la fidelidad. Es necesario tener temor a Dios en la fidelidad. Aunque ya hablamos de la infidelidad, dice ahí Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. Dice la Escritura: mas el que comete adulterio, y todo tipo de adulterio, físico y espiritual, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, es decir, no tiene sabiduría. Corrompe su alma el que tal lo hace. Si yo soy infiel a Dios, yo estoy corrompiendo mi alma, no tengo entendimiento, no tengo sabiduría. ¿Cómo voy a ser sabio? En el mundo hay sagaces, hay astutos. En el mundo, en la iglesia no. En el mundo hay personas, hombres, mujeres, cada vez va en aumento todo eso, que no lo juzgo ni lo critico, cada quien en su vida, pero se creen muy astutos, se creen ellos. La realidad es que son faltos de entendimiento, son personas insensatas quien comete ese tipo de aberraciones tanto espirituales contra Dios, la infidelidad a Dios, ir hacia los ídolos, ir y hacer todo eso, o física contra esposo o esposa. Es un falto de entendimiento. Por eso nuevamente voy a citar la cita de Santiago 4:4, dice: o no sabéis, así dice la Biblia, o almas adúlteras, no sabéis, es decir, no tienes conocimiento, no eres sabio, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye al mismo tiempo enemigo de Dios. Que queremos ser enemigos, dice Hebreos, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Casi nos dice Hebreos, ni te lo recomiendo. Y uno dice: pero ¿por qué Dios es así? Porque ya lo he explicado, ya lo hemos dicho, que Dios, así como nosotros queremos lo mejor, también Dios, obviamente, mucho más todavía. Y que para tener algo es necesario tener algo. Queremos ser sabios en la tierra, queremos vivir sabiamente. Mostremos ese respeto, mostremos ese sublime respeto en la adoración a Dios aquí, en la adoración a Dios allá. Porque no nada más somos cristianos aquí, somos cristianos también. Y allá decimos: nadie nos ve, Dios nos está viendo. Seamos cristianos en los pensamientos, seamos honestos, respetemos lo que Dios establece. No hagamos el mandamiento, no lo pisoteemos, no pisoteemos tampoco la sangre de Cristo. No hagamos los mandamientos de Dios como palabra. Cuando vivíamos con papá y mamá, siempre había una palabra dominante, ya sea papá o la mamá. Y cuando el que no era dominante nos decía algo y no lo hacíamos, porque no nos hacía nada. Pero el que era dominante nos decía algo y lo hacíamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacíamos nos daba. Entonces, ¿qué decimos? No, Dios no me va a pasar nada, Dios no me va a castigar. Vemos ejemplos en la Biblia donde ha habido. Cuando Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo, ¿qué pasó? Inmediatamente, como decimos nosotros,
murieron los dos ambos en ese mismo instante. Y uno dice, bueno, yo le puedo mentir al Espíritu Santo, puedo mentir a Dios, no me pasa nada. ¿Por qué creer, por qué sentir, por qué pensar que nos va a pasar eso? Vamos a concluir ahí en el libro de Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Para concluir esta pequeña meditación y invitándonos a todos a que busquemos la sabiduría. Y la sabiduría la da Dios cuando respetamos lo que es Dios, cuando mostramos un temor reverente. Y para que mostremos un temor reverente, así como el principio de la inteligencia del oficio de la profesión tiene que gustarnos, para que mostremos un temor reverente a Dios, nos tiene que gustar la vida cristiana, nos tiene que gustar los mandamientos, es decir, como el salmista, deseables son más que el oro, los mandamientos. Pero a veces nos sentimos pesados, y cuando dice la primera carta de Juan que los mandamientos de Dios no son pesados, no son gravosos, son buenos. Dice Jesucristo, lleven mi yugo, mi carga que es liviana, es pesada, no lleven al mundo, esa sí es pesada. Nos dice así Jesús, pero no, nos gusta sufrir, nos gusta padecer, nos gusta llevar una vida infeliz, llevar los sufrimientos del mundo. Y dejamos la sabiduría que podemos tener para nuestra vida, vivir tranquilamente, cómodamente y felizmente, y lo mejor, vivir eternamente, y cambiamos todo por la insensatez. Dice el salmista, Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Primeramente, hay buen entendimiento de todo, hermanos, de todo, experimentenlo. Hay buen entendimiento, hay buen discernimiento, hay buena sabiduría. Y luego aparte dice la otra, que es algo, un regalo maravilloso de Dios, su loor permanece para siempre, o su gloria permanece para siempre, o su distinción permanece para siempre. Si nosotros guardamos los mandamientos, mostramos un respeto a Dios, un temor reverente a Dios, a los mandamientos, a la adoración y a la fidelidad, nuestro loor, que es la corona de vida, que es el laurel, que es la glorificación que nos van a hacer a nosotros, va a ser para siempre vivir eternamente al lado de nosotros. Vale la pena, hermanos, vale la pena mostrar temor reverente a Dios. Si mostramos temor reverente a veces al hombre, cuánto más a Dios, que Dios nos va a dar la vida. Dios los bendiga. Amén.